médica estaba realizando una operación de vida o muerte. Cuando destapó la cara del paciente, se quedó paralizada al ver ese rostro familiar. El despertador sonó con insistencia, marcando el inicio de otro día en la vida de la doctora Ana Martínez. Con un suspiro, Ana se estiró y apagó la alarma, levantándose de la cama con determinación. A sus 35 años, Ana se había convertido en una médica respetada y dedicada, conocida por su habilidad y compasión en el quirófano. Ana se dirigió al baño y se miró en el espejo mientras se cepillaba los dientes. Su reflejo le devolvió la mirada, mostrando a una mujer con ojos cansados pero llenos de determinación. Había pasado los últimos 10 años de su vida entregándose por completo a su profesión, y aunque a veces sentía el peso de la responsabilidad, sabía que no cambiaría su vocación por nada del mundo. Después de una ducha rápida y un desayuno ligero, Ana se vistió con su uniforme médico y se dirigió al hospital donde trabajaba. Mientras conducía, su mente divagó hacia los pacientes que la esperaban y los desafíos que enfrentaría ese día. Como cirujana, Ana estaba acostumbrada a trabajar bajo presión y tomar decisiones críticas en cuestión de segundos. Al llegar al hospital, Ana se dirigió directamente a la sala de médicos para prepararse para su primer procedimiento del día. Mientras se ponía la bata y los guantes, no pudo evitar pensar en su padre, con quien había tenido una relación tensa durante los últimos 6 años. La discusión que había marcado el inicio de su distanciamiento aún resonaba en su mente. Ana había decidido seguir su pasión por la medicina, pero su padre, un hombre tradicional y obstinado, había insistido en que debía dedicarse a un camino más femenino. Las palabras de su padre aún la perseguían. Ser médica no es trabajo para una mujer. Terminarás siendo una inútil, incapaz de formar una familia y cuidar de tus hijos. Ana había luchado contra las lágrimas mientras le explicaba a su padre que la medicina era su verdadera vocación, pero él se había negado a escuchar. Desde entonces, su relación se había reducido a conversaciones breves y tensas en las pocas ocasiones en que se veían. Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos, Ana se concentró en la tarea que tenía por delante. Su primer paciente del día era un hombre de mediana edad que necesitaba una cirugía de bypass coronario. Ana estudió detenidamente el historial médico del paciente y repasó mentalmente cada paso del procedimiento. Cuando entró en el quirófano, Ana se transformó. Su mente se aclaró y su enfoque se agudizó. Con movimientos precisos y seguros, Ana se dispuso a realizar la operación, su equipo médico trabajando en perfecta sincronía a su alrededor. Horas más tarde, Ana se quitó la bata quirúrgica y se lavó las manos, satisfecha con el resultado de la cirugía. El paciente se recuperaría y tendría una segunda oportunidad en la vida. Era en momentos como este cuando Ana sentía que todos sus sacrificios valían la pena. Pero su día estaba lejos de terminar. Ana tenía varias consultas programadas y una reunión con su equipo de investigación para discutir un nuevo tratamiento experimental. A pesar de su apretada agenda, Ana siempre se aseguraba de dedicar tiempo a cada paciente, escuchando sus preocupaciones y brindando consuelo y esperanza. A medida que avanzaba el día, Ana se encontró pensando nuevamente en su padre. A pesar de sus diferencias, Ana no podía negar que su determinación y ética de trabajo eran en parte un reflejo de los valores que su padre le había inculcado. Aunque él nunca lo admitiría, Ana sabía que su padre había sido una figura influyente en su vida, empujándola a ser siempre la mejor en todo lo que hacía. Mientras se preparaba para su última cirugía del día, Ana no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Deseaba poder compartir sus logros con su padre, mostrarle que se había convertido en una médica exitosa y respetada a pesar de sus dudas. Pero el orgullo y la terquedad de ambos habían creado un abismo que parecía insalvable. La última cirugía de Ana era una operación de emergencia. Un paciente había sido trasladado desde otro hospital, necesitando atención médica inmediata. Ana se apresuró hacia el quirófano, repasando mentalmente la información limitada que tenía sobre el caso. Cuando entró en la sala de operaciones, Ana se detuvo en seco. Allí, en la mesa de operaciones, yacía un hombre cubierto con sábanas quirúrgicas, su rostro oculto detrás de una mascarilla de oxígeno. Pero algo en su postura y en la forma de su cuerpo le resultaba inquietantemente familiar. Con manos temblorosas,
Ana se acercó al paciente y le quitó suavemente la mascarilla. En ese momento su mundo se detuvo. Allí, frente a ella, estaba su padre, el hombre con el que había estado peleada durante 6 largos años. Un torbellino de emociones la invadió: sorpresa, miedo, resentimiento y finalmente una abrumadora sensación de propósito. Ana sabía que a pesar de sus diferencias, era su deber como médica hacer todo lo posible para salvar la vida de su padre. Con renovada determinación, Ana se puso la mascarilla y se preparó para la operación más importante de su vida. Mientras su equipo médico se reunía a su alrededor, Ana respiró hondo y se centró en la tarea que tenía por delante. En ese momento, todos los años de entrenamiento, todas las noches en vela estudiando y todas las horas interminables en el quirófano cobraron sentido. Ana sabía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo que mejor sabía hacer: salvar vidas. El tiempo parecía haberse detenido en el quirófano mientras Ana miraba fijamente el rostro de su padre. Un torbellino de emociones la invadió: sorpresa, miedo, resentimiento y, finalmente, una abrumadora sensación de propósito. A pesar de su conflicto personal, Ana sabía que tenía que dejar de lado sus emociones y enfocarse en su deber como médica. Con manos firmes y una determinación renovada, Ana se puso la mascarilla y se preparó para la operación. Su equipo médico, ajeno a la conexión personal entre la doctora y el paciente, se movía alrededor de ella con eficiencia y precisión. Ana respiró hondo y se centró en el procedimiento que tenía por delante. Según el informe médico, su padre había sufrido un grave accidente automovilístico y presentaba múltiples lesiones internas. La operación sería compleja y delicada, requiriendo toda su habilidad y concentración. Mientras Ana hacía la primera incisión, su mente se dividía entre el presente y el pasado. Los recuerdos de su última discusión con su padre se entremezclaban con la realidad del quirófano. Las palabras hirientes de su padre resonaban en su mente: ser médica no es trabajo para una mujer, terminarás siendo una inútil, incapaz de formar una familia y cuidar de tus hijos. Ana se obligó a apartar esos pensamientos y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Con movimientos precisos, comenzó a reparar los órganos dañados, trabajando contra el reloj para detener las hemorragias internas y estabilizar a su padre. A medida que avanzaba la cirugía, Ana se enfrentó a complicaciones inesperadas. Una de las lesiones era más grave de lo que indicaban las radiografías, y Ana tuvo que tomar decisiones rápidas y críticas para evitar un desenlace fatal. En medio de la tensión y la adrenalina, Ana se encontró reflexionando sobre su relación con su padre. A pesar de sus diferencias y conflictos, no podía negar el impacto que él había tenido en su vida. Fue su padre quien le inculcó la importancia de la disciplina y la perseverancia, valores que la habían llevado a convertirse en la médica que era hoy. Mientras luchaba por salvar la vida de su padre, Ana se dio cuenta de que, a pesar de todo, nunca había dejado de amarlo. La idea de perderlo sin haber tenido la oportunidad de reconciliarse era insoportable. Con renovada determinación, Ana se entregó por completo a la operación. Cada sutura, cada decisión, estaba impregnada de amor y esperanza. En ese momento, no era solo una médica cumpliendo con su deber, sino una hija luchando por una segunda oportunidad con su padre. Las horas pasaron mientras Ana y su equipo trabajaban incansablemente. Hubo momentos de incertidumbre y miedo, pero Ana se mantuvo firme, apoyándose en su experiencia y habilidad. Finalmente, después de una cirugía agotadora, Ana dio la última sutura y se alejó de la mesa de operaciones. Su equipo médico aplaudió, felicitándola por su trabajo excepcional bajo presión. Pero para Ana, la verdadera prueba estaba por venir. Mientras observaba a su padre, todavía inconsciente y conectado a las máquinas de soporte vital, se preguntó qué pasaría cuando despertara. ¿Reconocería el sacrificio que había hecho por él? ¿Estaría dispuesto a dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo? Ana salió del quirófano con el corazón lleno de emociones encontradas. Sabía que había hecho todo lo posible para salvar la vida de su padre, pero el futuro de su relación seguía siendo incierto. Mientras se quitaba la bata quirúrgica y se lavaba las manos, Ana se permitió un momento para procesar todo lo que había sucedido.
La adrenalina de la operación comenzaba a desvanecerse, dejando paso al cansancio y la preocupación. Ana sabía que las próximas horas serían cruciales para la recuperación de su padre. Como médica, estaba acostumbrada a lidiar con la incertidumbre y la espera, pero esta vez era diferente. Esta vez se trataba de su propia familia. Con pasos cansados, Ana se dirigió a la sala de espera, donde sabía que su madre y sus hermanos estarían esperando noticias. A medida que se acercaba, podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo era la médica a cargo de la operación, sino también la hija que tenía que enfrentar las preguntas y las emociones de su familia. Cuando entró en la sala de espera, Ana fue recibida por un silencio tenso. Su madre, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, se levantó de inmediato y se acercó a ella. «¿Cómo está?», preguntó con voz temblorosa. Ana tomó las manos de su madre entre las suyas y la miró a los ojos. «La operación fue complicada, pero logramos estabilizarlo. Ahora todo depende de cómo responda en las próximas horas». Su madre asintió, visiblemente aliviada pero aún preocupada. «Gracias, Ana. Sé que hiciste todo lo posible». Ana abrazó a su madre, permitiéndose un momento de consuelo en medio de la tormenta emocional. Luego se volvió hacia sus hermanos, quienes la miraban con una mezcla de gratitud y temor. «Papá es fuerte», les dijo, tratando de infundirles esperanza. «Si alguien puede superar esto es él». A pesar de sus palabras, Ana sabía que el camino por delante no sería fácil. La recuperación de su padre sería un proceso largo y difícil, tanto física como emocionalmente. Mientras su familia se reunía alrededor de ella, Ana se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. La operación había sido un punto de inflexión, un momento que podría cambiar todo. Ana sabía que tendría que enfrentar sus propios demonios y trabajar para sanar las heridas del pasado. Pero por ahora se permitió un momento de alivio y gratitud. Había logrado salvar la vida de su padre, y eso era un primer paso importante. Con una mezcla de agotamiento y determinación, Ana se preparó para enfrentar lo que viniera. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y emociones conflictivas, pero estaba dispuesta a luchar por su familia y por la oportunidad de un nuevo comienzo. Mientras salía de la sala de espera para comenzar su vigilia junto a la cama de su padre, Ana se permitió un momento de reflexión. La vida la había llevado por caminos inesperados y dolorosos, pero también le había dado la fuerza y la habilidad para enfrentar incluso los desafíos más difíciles. Con cada paso que daba, Ana se aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, esta experiencia los acercaría como familia y les permitiría sanar las heridas del pasado. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por ello. Porque al final, a pesar de todas sus diferencias y conflictos, eran una familia. Y la familia, con todos sus altibajos y complicaciones, siempre valía la pena. Con ese pensamiento en mente, Ana se adentró en la unidad de cuidados intensivos, lista para enfrentar lo que el futuro les deparara. La operación había sido solo el comienzo de un largo y difícil camino, pero era un camino que estaba dispuesta a recorrer, un paso a la vez. Ana se encontraba sentada junto a la cama de su padre, en la unidad de cuidados intensivos, observando el ritmo constante de su respiración y el pitido de las máquinas que lo mantenían con vida. Habían pasado horas desde la operación, pero Ana no podía obligarse a abandonar su vigilia. Mientras miraba el rostro pálido y demacrado de su padre, Ana no pudo evitar que los recuerdos de su pasado conflictivo inundaran su mente. Las discusiones acaloradas, las palabras hirientes y los silencios cargados de resentimiento parecían cobrar vida en la quietud de la habitación del hospital. Ana se frotó los ojos cansados, tratando de alejar el agotamiento que amenazaba con abrumarla. Como médica, estaba acostumbrada a largas horas de trabajo y noches en vela, pero esta vez era diferente. Esta vez, la carga emocional era mucho más pesada. A pesar de haber logrado salvar la vida de su padre en el quirófano, Ana no podía evitar sentir una mezcla de emociones conflictivas. Por un lado estaba aliviada y agradecida de haber tenido la oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer, salvar vidas. Pero por otro lado, los recuerdos dolorosos de su pasado y las heridas emocionales no resueltas seguían atormentándola.
Ana se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación, tratando de calmar su mente inquieta. Se acercó a la ventana y miró hacia el exterior, observando el ir y venir de la gente en el estacionamiento del hospital. Mientras observaba el mundo exterior, Ana reflexionó sobre su relación con su padre. Desde que era pequeña, siempre había sentido la presión de cumplir con sus expectativas y seguir el camino que él consideraba correcto. Su padre, un hombre tradicional y autoritario, tenía ideas muy claras sobre lo que significaba ser una mujer exitosa. Para él, el lugar de una mujer estaba en el hogar, cuidando de su familia y siendo una esposa y madre devota. La idea de que su hija quisiera seguir una carrera en medicina, un campo dominado por hombres, era algo que no podía comprender ni aceptar. A medida que Ana crecía, la brecha entre ella y su padre se hacía cada vez más grande. Cada logro académico, cada paso que daba hacia su sueño de convertirse en médica, parecía alejarla más de la aprobación y el amor de su padre. La discusión que había marcado el punto de quiebre en su relación aún resonaba en la mente de Ana. Recordaba vívidamente la mirada de decepción en los ojos de su padre cuando le dijo que había sido aceptada en la facultad de medicina. «Medicina», había dicho él con un tono de incredulidad y desprecio. «¿Para qué quieres perder tu tiempo estudiando medicina? Terminarás siendo una inútil, incapaz de formar una familia y cuidar de tus hijos». Esas palabras habían sido como un puñal en el corazón de Ana. A pesar de todo su esfuerzo y dedicación, su padre seguía viéndola como una decepción, como alguien que no cumplía con sus expectativas. Desde ese día, la relación entre Ana y su padre se había deteriorado hasta convertirse en una serie de conversaciones tensas y encuentros incómodos. Ana se había sumergido en sus estudios y en su carrera, tratando de llenar el vacío emocional con el éxito profesional. Pero ahora, de pie junto a la cama de su padre, Ana se dio cuenta de que ningún logro académico o reconocimiento profesional podía curar las heridas del pasado. La aprobación y el amor de su padre seguían siendo un anhelo profundo en su corazón, a pesar de todo lo que había logrado. Con un suspiro tembloroso, Ana volvió a sentarse junto a la cama de su padre. Tomó su mano inerte entre las suyas y la apretó suavemente, deseando poder transmitirle todo lo que no podía decir con palabras. «Papá», susurró Ana, con la voz cargada de emoción. «Sé que nunca he sido la hija que querías que fuera. Sé que te he decepcionado al elegir mi propio camino. Pero quiero que sepas que todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado, ha sido impulsada por el deseo de ayudar a los demás». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana mientras continuaba hablando. «Ser médica no es solo un trabajo para mí, papá. Es una vocación, una llamada a hacer una diferencia en la vida de las personas. Y aunque sé que nunca lo entendiste ni lo aprobaste, quiero que sepas que lo hice por amor a la medicina, por amor a mis pacientes y por amor a ti». Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recobrar la compostura. Sabía que su padre no podía escucharla, pero de alguna manera sentía que necesitaba decir esas palabras en voz alta. «Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte a recuperarte», dijo Ana con determinación. «Y cuando despiertes, espero que podamos empezar de nuevo, que podamos dejar atrás el pasado y construir una relación basada en el amor y el respeto mutuos». Con esas palabras, Ana se permitió un momento de esperanza. A pesar de todas las dificultades y los conflictos del pasado, quería creer que había una oportunidad para la reconciliación y la sanación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Ana. Dividía su tiempo entre sus responsabilidades como médica y su vigilia constante junto a la cama de su padre. A pesar del agotamiento físico y emocional, se negaba a abandonar su puesto. Cada mañana, antes de comenzar su ronda de pacientes, Ana pasaba por la habitación de su padre para verificar su estado y hablar con el equipo médico a cargo de su cuidado. Luego, se sumergía en el ajetreo diario del hospital, atendiendo a sus propios pacientes y realizando cirugías programadas. Pero a pesar de la distracción del trabajo, Ana no podía evitar que su mente volviera constantemente a su padre. En los momentos de tranquilidad entre pacientes, se encontraba pensando en él, preguntándose si habría algún cambio en su condición. A medida que pasaban los días, la condición de su padre comenzó a mejorar lentamente. Los signos vitales se estabilizaron
y los médicos comenzaron a reducir la sedación, permitiendo que su cuerpo se recuperara de manera natural. Ana observaba cada pequeño progreso con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que la recuperación física era solo una parte de la batalla. La verdadera prueba vendría cuando su padre despertara y tuvieran que enfrentar los desafíos emocionales que habían estado evitando durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Ana estaba sentada junto a la cama de su padre, revisando su historial médico, notó un leve movimiento por el rabillo del ojo. Con el corazón acelerado, levantó la vista y vio que los párpados de su padre comenzaban a temblar. «Papá», dijo Ana suavemente, inclinándose hacia adelante. «¿Puedes oírme?» Lentamente, los ojos de su padre se abrieron, parpadeando contra la luz brillante de la habitación del hospital. Ana contuvo la respiración, esperando alguna señal de reconocimiento. «Ah, Ana», susurró su padre con voz ronca, su mirada enfocándose en el rostro de su hija. Ana sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos al escuchar su nombre en los labios de su padre. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que habían hablado sin rencor ni resentimiento. «Estoy aquí, papá», dijo Ana tomando su mano entre las suyas. «Has estado en el hospital, pero ahora estás a salvo. Yo fui quien te operó». Los ojos de su padre se abrieron con sorpresa y confusión. «¿Tú me operaste?» Ana asintió, tratando de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. «Sí, papá. Cuando te trajeron al hospital estabas en estado crítico. Tuve que realizar una cirugía de emergencia para salvarte la vida». Su padre la miró fijamente, como si estuviera tratando de procesar la información. Ana podía ver la lucha interna reflejada en su rostro, la sorpresa y la incredulidad mezclándose con algo más profundo. «Gracias», dijo finalmente su padre, su voz cargada de emoción. «Gracias por salvarme la vida, Ana». Ana sintió que su corazón se hinchaba de amor y alivio al escuchar esas palabras. Después de tantos años de conflicto y malentendidos, finalmente sentía que había una oportunidad para la reconciliación. «Papá, comenzó Ana, pero su padre la interrumpió con un gesto de la mano. «Ana, sé que no he sido el mejor padre para ti», dijo con voz temblorosa. «Sé que te he fallado en muchos sentidos, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, orgulloso de la mujer fuerte y compasiva en la que te has convertido». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ana mientras escuchaba las palabras de su padre. Eran las palabras que había anhelado escuchar durante tanto tiempo, las palabras que pensó que nunca llegarían. «Te quiero, papá», dijo Ana, inclinándose para abrazar a su padre con cuidado. «Y te prometo que estaré aquí para ti, en cada paso del camino». Mientras padre e hija se abrazaban, Ana sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que tendrían que trabajar duro para reconstruir su relación y sanar las heridas del pasado. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ana sentía esperanza. Esperanza de que, a través del amor y el perdón, podrían encontrar una manera de avanzar juntos. Con renovada determinación, Ana se secó las lágrimas y se sentó junto a la cama de su padre, lista para enfrentar lo que el futuro les deparara. Sabía que habría altibajos y desafíos por delante, pero estaba dispuesta a luchar por su familia y por la oportunidad de un nuevo comienzo. Porque al final, el amor y la familia eran lo más importante. Y Ana estaba decidida a no dejar que nada ni nadie se interpusiera en el camino de ese amor nunca más. Los días pasaban lentamente en el hospital mientras el padre de Ana se recuperaba de la cirugía. Ana dividía su tiempo entre sus responsabilidades como médica y las visitas a la habitación de su padre, asegurándose de que recibiera la mejor atención posible. A medida que la condición de su padre mejoraba, Ana notaba pequeños cambios en su comportamiento. Había una suavidad en sus ojos que no había visto en años, y sus conversaciones comenzaban a tomar un tono más reflexivo. Una tarde, mientras Ana revisaba los signos vitales de su padre, él la miró con una expresión pensativa. «Ana, hay algo que he querido preguntarte», dijo con voz suave. Ana levantó la vista de su tableta médica y le dio a su padre toda su atención. «¿Qué pasa, papá? Puedes preguntarme lo que sea». Su padre respiró hondo y soltó un suspiro tembloroso. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste todo para salvarme la vida después de la forma en que te he tratado todos estos años?»
Ana sintió que su corazón se encogía ante la vulnerabilidad en la voz de su padre. Era una pregunta que ella misma se había hecho en los momentos de duda y reflexión. «Papá», comenzó Ana sentándose en el borde de la cama y tomando la mano de su padre entre las suyas. «Eres mi padre y te amo. A pesar de nuestras diferencias y conflictos, nunca dejaste de ser importante para mí». Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas al escuchar las palabras de Ana. «Pero te he fallado tantas veces», susurró. «Te he menospreciado y te he hecho sentir que no eras suficiente. ¿Cómo puedes perdonarme por eso?». Ana sentía sus propias lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se obligó a mantener la compostura. «Papá, el perdón no se trata de olvidar el pasado, sino de aprender a vivir con él. Sé que nuestra relación ha sido difícil, pero quiero creer que podemos encontrar una manera de avanzar juntos». Su padre asintió lentamente, procesando las palabras de Ana. «Sabes, cuando me desperté después de la cirugía y me enteré de que fuiste tú quien me salvó la vida, sentí una mezcla de emociones. Sorpresa, gratitud, pero sobre todo, vergüenza». Ana frunció el ceño confundida. «¿Vergüenza? ¿Por qué, papá?». «Porque en ese momento me di cuenta de lo equivocado que había estado sobre ti», dijo su padre con voz temblorosa. «Siempre te vi como una niña frágil que necesitaba protección, alguien que no podía valerse por sí misma en el mundo. Pero ahora veo la mujer fuerte y capaz en la que te has convertido, a pesar de mis dudas y críticas». Ana sintió que su corazón se hinchaba de emoción al escuchar las palabras de su padre. Era un reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo, una validación de sus elecciones y logros. «Gracias, papá», dijo Ana, apretando suavemente la mano de su padre. «Significa mucho para mí escuchar eso de ti». Su padre le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. «Sé que tenemos un largo camino por recorrer, Ana. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo. Quiero ser un mejor padre para ti, alguien en quien puedas confiar y apoyarte». Ana asintió, sintiendo una nueva esperanza surgiendo en su corazón. «Yo también quiero eso, papá. Quiero que construyamos una relación basada en el amor y el respeto mutuos». A partir de ese momento, algo cambió en la dinámica entre Ana y su padre. Las conversaciones se volvieron más profundas y significativas, y comenzaron a compartir partes de sus vidas que antes habían mantenido ocultas. Ana le habló a su padre sobre los desafíos y triunfos de su carrera médica, sobre los pacientes que habían tocado su corazón y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. A su vez, su padre comenzó a abrirse sobre su propia vida, compartiendo historias de su infancia y los sueños que había tenido que dejar atrás. A medida que pasaban los días, Ana notaba un cambio en la actitud de su padre hacia su profesión. Ya no había desprecio ni desaprobación en sus ojos cuando hablaba de su trabajo, sino un brillo de orgullo y admiración. «Sabes, Ana», dijo su padre una tarde mientras miraban juntos por la ventana del hospital, «siempre pensé que ser médico era un trabajo demasiado duro para una mujer. Pensé que te alejaría de la familia y te impediría tener una vida plena, pero ahora veo lo equivocado que estaba». Ana miró a su padre con curiosidad, esperando a que continuara. «Veo la pasión y la dedicación que tienes por tu trabajo, y me doy cuenta de que es una parte fundamental de quién eres», continuó su padre. «No es un obstáculo para tu felicidad, sino una fuente de ella. Y me siento orgulloso de tener una hija que ha encontrado su vocación y que marca una diferencia en la vida de los demás». Ana sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos al escuchar las palabras de su padre. Era un momento de validación y comprensión que había esperado durante tanto tiempo. «Gracias, papá», dijo Ana con voz entrecortada. «No sabes lo que significa para mí escuchar eso de ti». Su padre sonrió y extendió su mano para tomarla de Ana. «Sé que te he fallado en el pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en todo lo que hagas. Eres una mujer increíble, Ana, y estoy orgulloso de ser tu padre». Ana se inclinó para abrazar a su padre, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Era un momento de sanación y reconciliación, un paso importante en el largo camino hacia la reconstrucción de su relación. A medida que la recuperación de su padre progresaba, Ana comenzó a notar cambios sutiles en su propia vida. La carga emocional que había llevado durante tanto tiempo parecía más ligera y se encontraba sonriendo con más frecuencia. En el trabajo, Ana abordaba sus responsabilidades con renovada energía y pasión,
Sentía que había encontrado un nuevo propósito en su vocación y se esforzaba por brindar la mejor atención posible a sus pacientes. Sus colegas notaron el cambio en ella y la elogiaron por su dedicación y habilidad. Ana se sentía valorada y apreciada, no solo como médica, sino también como persona. Pero el cambio más significativo se produjo en su relación con su familia. Ana comenzó a pasar más tiempo con su madre y sus hermanos, compartiendo comidas y conversaciones significativas. La tensión que había existido durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por una nueva comprensión y cercanía. Ana se dio cuenta de que la experiencia de casi perder a su padre había sido un catalizador para el cambio. Había puesto en perspectiva lo que realmente importaba en la vida y la había impulsado a enfrentar los problemas que había estado evitando durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Ana y su padre daban un paseo por los jardines del hospital, él se detuvo y la miró con una expresión seria. «Ana, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo», dijo con voz solemne. Ana lo miró con curiosidad, esperando a que continuara. «Quiero pedirte perdón», dijo su padre, sus ojos llenos de emoción. «Perdón por no haberte apoyado en tus sueños, por haberte hecho sentir que no eras suficiente. Fui un tonto al no ver la increíble mujer en la que te estabas convirtiendo». Ana sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. «Papá, yo también tengo que pedirte perdón, por alejarme, por no intentar comprenderte. Ambos cometimos errores, pero lo importante es que estamos aquí ahora, juntos». Su padre asintió, una sonrisa suave formándose en sus labios. «Tienes razón, Ana, y quiero aprovechar cada momento que tengamos de ahora en adelante. Quiero ser parte de tu vida, conocer tus alegrías y tus luchas. Quiero ser el padre que siempre debía haber sido». Ana abrazó a su padre con fuerza, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Era un momento de perdón y nueva comprensión, un punto de inflexión en su relación. A partir de ese momento, Ana y su padre comenzaron a construir una nueva relación basada en el amor, el respeto y la comunicación abierta. Hablaban a diario, compartiendo las pequeñas y grandes cosas de sus vidas. Ana le contaba a su padre sobre los casos desafiantes en el hospital, y él la escuchaba con atención y le ofrecía palabras de aliento. A su vez, su padre compartía sus propias experiencias de vida, las lecciones que había aprendido y los errores que había cometido. Poco a poco, la brecha que había existido entre ellos comenzó a cerrarse. Ya no eran simplemente padre e hija, sino dos adultos que se respetaban y se valoraban mutuamente. Ana se dio cuenta de que la experiencia de casi perder a su padre le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. Había aprendido a valorar los momentos preciosos con sus seres queridos y a no dar nada por sentado. También había descubierto una nueva fortaleza en sí misma, una capacidad para enfrentar los desafíos y superar los obstáculos. La experiencia la había transformado, no solo como médica, sino también como persona. Mientras miraba hacia el futuro, Ana sentía una nueva esperanza y emoción. Sabía que habría desafíos por delante, tanto en su carrera como en su vida personal, pero estaba lista para enfrentarlos con valentía y determinación. Y lo más importante, sabía que ya no estaba sola. Tenía el amor y el apoyo de su familia, especialmente de su padre, para guiarla en cada paso del camino. Con una sonrisa en el rostro y una nueva fortaleza en su corazón, Ana se preparó para enfrentar lo que el futuro le deparara. Porque sabía que pase lo que pase, siempre tendría el amor y la fuerza de su familia para sostenerla.